Muchísimas gracias. Lo primero, agradeceros haber contado conmigo para poder compartir un poquito mis conocimientos y junto a Miriam de lo que va a ser este viaje emocional que vamos a comenzar a andar juntos sin más dilación. Bueno, vamos a explorar a nivel emocional qué es lo que le ocurre a una mujer cuando se somete a un proceso de reproducción asistida. La primera etapa es aquella en la que la mujer decide que quiere ser madre. Entonces es una etapa en la cual lo que predomina es la ilusión, las planificaciones bonitas, los buenos sentimientos. Bueno, pues me imagino siendo madre de un bebé, de dos, cada una va formando un poco en su cabeza su familia ideal. Este tiempo es variable, depende de las mujeres, hasta que va pasando el camino, todo son ilusiones, buenas emociones y de repente pasa un tiempo variable y uno dice, ¿qué pasa? No me quedo embarazada. ¿Cuál será el problema? ¿Por qué tardo tanto? Necesitaré ayuda. De repente la mujer ve un muro en su camino y ve que no consigue su objetivo. En esta etapa a nivel emocional lo que predomina son las dudas y el miedo. Así que como veis aquí ya empezamos a vivir esta montaña rusa emocional que es una definición perfecta de lo que le ocurre a las mujeres sometidas a un tratamiento de reproducción asistida, en el cual vamos combinando las emociones positivas, la ilusión en el periodo de ovulación y va cayendo con tristeza cuando baja la menstruación y estos ciclos se van haciendo más agudos según van pasando los meses. ¿A ti te ocurrió algo así, Miriam? Pues yo tengo que reconocer, hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues si yo te soy completamente sincera, esto le pasó a una amiga mía conmigo, o sea, una íntima amiga que sabía que yo llevaba tiempo intentando quedarme embarazada, fue la que al año me dijo, creo que deberías ir a un profesional a valorar si puede haber alguna problemática porque no me parece normal. Y eso fue en realidad lo que me llevó a mí a empezar a tener todas esas dudas y ese miedo, porque es verdad que yo daba por descontada la maternidad. Claro. O sea, al final yo he crecido oyendo hablar de fertilidad constantemente a nivel también académico, o sea, no solamente porque iba a bautizos y cosas, sino porque también a nivel académico, ¿no? Un montón de figuras relacionadas con la fertilidad, ¿no? Cuando estudiaba la prehistoria, más adelante las monarquías, los herederos, o sea, yo crecí pensando que, pues, que uno... De hecho, crecí pensando que podía quedarme embarazada en cualquier momento, ¿no? Y eso me hizo también visitar... bueno, normalmente cuando te baja la menstruación vas al ginecólogo, ¿no? Y ahí te explican un poco lo que puede pasar, lo que no puede pasar. Y ahí en ningún caso se me habló ni de reserva ovárica ni de antimulerianas. Simplemente me dijeron que si no quería quedarme embarazada yo los métodos anticonceptivos, entonces yo asumí que es que eso era matemáticas, que nos mirábamos claro, y ocurría. Claro, efectivamente que es así. Además tú fuiste justo al año, que es lo que recomienda la SEF. La SEF recomienda que si llevamos un año intentando quedarnos embarazados sin protección, debemos de acudir al especialista si somos menores de 35 años, que era tu caso. Sí, yo tenía, cuando yo acudí creo que tenía 26 o 27, sí. En cambio, si somos mayores de 35 años, debemos de acudir si han transcurrido 6 meses. A los 6 meses de intentarlo sin protección y no conseguir el embarazo hay que pedir una cita a ver qué es lo que está pasando para realizar un estudio. Así que bueno, vas al médico entonces y te darían un diagnóstico, supongo, que es la etapa 3. En la etapa 3, cuando la mujer acude al especialista y le dice, pues tenemos una dificultad, aquí parece que hay un problema de infertilidad y vamos a empezar a trabajarlo. A nivel emocional, lo que siente la mujer es un duelo, el duelo de la propia salud reproductiva. Como muy bien decía Miriam, lo explica fenomenal, la mujer da por sentado que es fértil. Todas las mujeres consideran que pueden tener hijos porque es una función vital. Entonces creemos que nacemos con ella. Con lo cual, a veces nos damos así contra el muro y decimos,
Pues no, no siempre. ¿Y tú qué sentiste cuando te dijeron, pasa algo? Pues a mí lo que me pasó es que sentí mucha frustración con respecto a la información previa. O sea, precisamente a ese imaginario, ¿no?, en el que yo consideraba que, bueno, que yo me iba a quedar embarazada y que todo iba a ser muy sencillo. Sentí frustración cuando escuché el término reserva ovárica por primera vez, sentí frustración cuando sentí que con una simple analítica se puede medir la hormona antimülleriana y esa me hubiese avisado, ¿no?, de lo que a mí me estaba pasando, y sobre todo pensé, esto me llega a pasar a mí con más edad, porque a mí mi diagnóstico fue que yo tenía una reserva ovárica muy baja, que mi ovario derecho no funcionaba y que, bueno, mi reserva ovárica era una mujer de 43 años. Entonces, muy probablemente en unos años no hubiese podido, ya me lo pusieron bastante feo y muy probablemente no hubiese podido quedarme embarazada si llego a tomar esta decisión a lo mejor con la edad que tengo ahora, ¿no? Entonces, cuando todas estas cosas ocurren, ¿no?, llega la ansiedad, que la ansiedad es siempre miedo al futuro, ¿no? Nunca tiene una ansiedad por el pasado. Y me ponía todo el rato, pues eso, en no voy a poder tener hijos. Así es. Así es. Efectivamente, es una de las cuestiones con las que luchamos más, ¿no?, con la ansiedad en los tratamientos de reproducción asistida. Pero entiendo que en ese momento, aunque te lo pusieran un poco oscuro, te diría el médico, hay opciones, las intentamos. Es como que en este momento del camino se abre una puerta a la esperanza, pero efectivamente prima mucho la incertidumbre, que no podemos controlar, sabemos que no podemos controlar. Sí, nada. lo que pasa es que yo creo que precisamente el trabajo personal y buscar ayuda en este momento es también interesante, porque muchas veces cuando acudes al médico, los médicos con toda la razón del mundo no se muestran siempre positivos, o sea, no son los encargados de insuflarte ese ánimo y ese no te aseguran un positivo, claro. Igual que no te aseguran una recuperación determinada. O sea, al final la figura del médico es una que es la de intentar solucionar. Por eso yo creo que es importante esta conversación, porque al final vamos al médico para intentar solucionar o ver qué nos pasa, pero esto forma parte de la medicina preventiva, ¿no? El saber las cosas antes y poder, pues como ahora nos hacemos una mamografía cada 6 meses o cada año, pues esto forma parte de lo mismo, ¿no? Poder prever a tiempo que la esterilidad y la infertilidad forma parte de la maternidad, porque al final forma parte de la maternidad. Entonces yo creo que es importante en ese momento, cuando empiezas a recibir toda esa información médica, contar con un profesional que pueda darte ese punto de vista quizá más positivo, que no tiene por qué ser el final del camino positivo, pero desde luego va a aligerar mucho, ¿no?, todo ese tránsito. La verdad que sí, sería estupendo que la mujer acuda en ese momento a la unidad especializada de reproducción asistida, pero normalmente ocurre un poquito más adelante en el camino. Es muy frecuente que la mujer acuda a visitarnos cuando ya ha hecho algún tratamiento previo y se encuentra desfondada emocionalmente. Es verdad que en ese momento la mujer ya no puede con la maleta que porta y aparece la figura del psicólogo especialista que le va a dar herramientas, le va a dotar de herramientas que no conocía previamente porque nunca se había visto expuesta a una situación así, y evidentemente, como tú muy bien dices, su percepción y lo que nos dicen es: madre mía, desde que vengo a la unidad siento que mi carga es mucho más ligera. La dificultad sigue estando ahí y seguimos trabajando para ello, pero mi percepción ante esto es que ya no es algo que me desborda, ¿no? Es algo más. Entonces, muy bien, ojalá se pueda ir haciendo cada vez antes, acudir a la unidad, como muy bien dices, para no llegar tan desfondado y prevenir sintomatología ansiosa y depresiva, que es la que prevalece en esta etapa número 5. Aparece insomnio, aparecen muchas veces somatizaciones. Bueno, y aparecen todas tus amigas embarazadas, además, porque no hay nada mejor para aumentar la natalidad que enfrentarte a un tratamiento de reproducción asistida, que de repente todo tu entorno empieza a quedarse embarazada.
¿no? Entonces que también hay que gestionar eso un poco. Hay que gestionar eso. Claro, y empiezas a ver solo mujeres con carrito por la calle, mujeres embarazadas. Hay que coger herramientas para eso. Y solamente una cosa que has mencionado que es súper importante son las expectativas. Las expectativas que hablabas, el médico, el psicólogo, las expectativas tienen que ser correctas, ni muy elevadas ni excesivamente bajas, tienen que ser correctas para cada caso particular. Y eso el equipo médico es el ideal para decir, bueno, pues la cosa pinta muy negro y aún así, pues en muchas ocasiones se puede conseguir o no, pero es verdad que no podemos lanzar ese mensaje de siempre, porque eso genera mucha frustración, ¿vale? Muy bien. Bueno, entonces como hablábamos, la mujer ha saltado la maleta, ahora está saltando el bache con su psicóloga. En esta etapa empieza a sentirse más empoderada, empieza a creer que tiene muchas más herramientas y esa carga ya no es tan liviana, aunque sigue andando el camino para conseguir su objetivo. Sigue en ello, que es lo que tú decías. Que a mí lo que me gustaría saber con respecto a eso también es que vemos mucho la figura de la mujer, que también esto es una... o sea, es verdad que es la mujer la que se enfrenta al proceso de reproducción asistida, con lo que eso conlleva, porque al final muchas veces en otras etapas de nuestra vida podemos afrontar determinadas situaciones o duelos, ¿no? Con lo de mantenernos ocupadas, buscar, ¿no? Lo que sí que es verdad que tiene un proceso de reproducción asistida es que tú todos los días tienes que dedicar un tiempo concreto, ¿no? A pincharte las revisiones, o sea, que impide mucho más esa cosa de mantener la mente ocupada para pensar menos. Pero también, o sea, me gustaría saber la pareja, ¿sí? qué función tiene o sea, me parece importante, ¿no? También vivir esto en pareja, no solamente que sea la mujer la que... O sea, yo quería saber eso, si de repente... Sí, la pareja, vamos a ver, la pareja heterosexual, aquí estamos especificando un poco más la mujer porque queremos también dar cabida a todo tipo de familias, pero si vamos, por ejemplo, a hablar de parejas heterosexuales... Bueno, o homosexuales, o dos mujeres, también hay una que se enfrenta al proceso, no otra que a lo mejor... También. Sí que es verdad que la persona que lleva, la mujer que lleva todo el tratamiento médico es la que le supone mayor carga porque además lleva la carga física. Y eso evidentemente marca una diferencia entre la pareja y ella. Pero por ejemplo, si hablamos del varón, hay una cierta equivocación social y muchas veces de la propia paciente que dice es que mi marido no lo ve, no lo sufre o no lo siente como yo o no me puedo expresar con él. Es que tenemos una manera de enfocarnos diferentes, de solucionar los conflictos totalmente diferente. Normalmente el hombre lleva intenta solucionar el conflicto, intenta que su mujer no sufra, entonces en muchas ocasiones lo hace con sus recursos como puede, que a veces es no me lo cuentes o vámonos al cine, vamos a cambiar de tema, ¿no? Y a lo mejor no es lo que la mujer necesita. ¿Qué ocurre? ¿Qué vemos nosotros desde las unidades? Que normalmente el varón cuando acude tenía que haber venido mucho antes, porque con él el tabú es todavía mayor que en la mujer. Entonces parece que no pasa nada, pero lo está sufriendo igual, solo que no tiene a lo mejor esa capacidad de expresión que tenemos las mujeres, no lo suele verbalizar con los compañeros en el café. Entonces cuando llega normalmente bastante afectado, ¿no? A nivel de insomnio, ansiedad, o está muy triste o considera que ya no puede más con el proyecto común. Es así. Así que igual, el hombre debería de acudir antes. Es que muchas veces, o sea, yo conozco historias de mujeres que además de enfrentarse a un proceso de reproducción asistida, que además muchas veces puede derivar de una problemática masculina y no femenina, vives el duelo de no quedarte embarazada y el duelo de una pareja que se está rompiendo, porque muchas parejas entran en crisis. Entran en crisis y pueden llegar a romper en medio de esto. Por eso yo creo que es importante tener información previa y tenerla durante. Eso es. ¿No? Para que puedas ir gestionando esto poco a poco. Al final, si vas en pareja a hacerte el tratamiento, lo suyo es que el tratamiento sea integral para la parte que lo recibe.
Si voy sola, sola. Si voy con una mujer, con una mujer. Y si voy con un varón, con un varón. Debería de ser así porque lo que sí que ya sabemos claramente es que todas las partes están afectadas. Una lo demuestra de una manera, de otra, pero todas ellas están afectadas. Efectivamente, debería de ser así. Según entro por la clínica y tengo un diagnóstico en el hospital y tengo un diagnóstico, debería de acudir a que empiecen a orientarme. Prevendríamos muchísimas situaciones complicadas. Y bueno, aquí llegaríamos al final de este viaje lleno de emociones, muchas positivas, por supuesto, muchas negativas, muchas difíciles, pero en este caso con esta mujer lleva su maleta llena de flores, ha llegado al final, bien puede ser porque haya conseguido su objetivo, ahora este camino se bifurcaría, podría ser que ha conseguido su objetivo y tiene su bebé en casa, que era por lo que luchaba, bien porque ha dejado de realizar técnicas de reproducción asistida y comienza un camino diferente en el cual hay múltiples opciones, por supuesto una vida sin hijos o cualquier otra. Lo que sí que es cierto es que después del trabajo, el aprendizaje y el camino, esa persona ya no será igual, pero no, cuando ha terminado no lo vivirá como algo traumático, si ha tenido una buena orientación y un buen apoyo, lo vivirá como una experiencia cargada de aprendizajes que seguro le servirán para el resto de su vida, para afrontar diferentes cosas que puedan ir viniendo. Y aquí llegaríamos al final de nuestro viaje. Y bueno, como decía Paula antes, vamos a dar así 10 pequeños consejos para intentar afrontarlo emocionalmente un poquito mejor. En primer lugar, ante el diagnóstico, como decíamos, hay que permitir sentir las emociones que puedan surgir. Va a ser normal sentirse triste, culpable, con miedo. No hay que taponarlas, las emociones hay que dejarlas salir, porque es verdad que cuando se taponan lo único que conseguimos es que salgan con más fuerza y más virulencia. Así que déjate sentir lo que tengas que sentir. No pierdas de vista tu objetivo. En la vida en general, no solamente en reproducción asistida, pero en general es importante que mantengamos fija nuestra mente y nuestra visión en lo que quiero conseguir y tracemos un camino para lograrlo. Es verdad que cuando empezamos a dispersar nuestro objetivo, muchas veces salimos del camino, con lo cual importante seguir mirando hacia adelante qué es lo que yo quiero conseguir. En tercer lugar, busca ayuda psicológica especializada, desde el principio a ser posible, como decíamos antes. Y si no lo haces y ya llevas más de 2 semanas con un gran malestar emocional, bien porque tienes mucha ansiedad, muchos sentimientos de tristeza, insomnio, y ves que no remontas, tras 2 semanas duras, pide ayuda si estás en un tratamiento porque te va a ayudar a llevarlo de una manera mucho más liviana, el proceso. En cuarto lugar, no permitas que el tratamiento de infertilidad se convierta en el centro de tu vida. Es solo un área de la misma. Esto, que se trabaja mucho en las unidades de psicología, las pacientes dicen, ¿pero esto cómo se hace? Si es que yo les pregunto, ¿cuánto tiempo piensas tú en reproducción asistida? Y me dicen, hombre, pues de 100, 99. El 99% de mi día es pensar en el tratamiento. Realmente eso no está bien enfocado. En el tratamiento hay que pensar, obviamente, y hay que hacer, como muy bien decía Miriam, hay que dedicar un tiempo del día a ello, pero es importante ir colocando nuestra cabeza y entender que nuestra vida está compuesta por un montón de cosas. Es como una tarta llena de porciones y la reproducción asistida debería de ser una más, no la más grande, sino una más. Pero tengo que seguir con el resto de las áreas de mi vida, mi pareja, mi trabajo, mis amigos y otras cosas para que no me desborde emocionalmente. Hablábamos de amigos, pues sí, hay que intentar mantener el apoyo social todo lo que se pueda, amigos y familia. Sí que es verdad que, como muy bien decía Miriam, hay momentos complicados, muy complicados, y a veces es útil generar nuevos lazos con personas nuevas que a lo mejor antes no conocíamos y que vemos que nos sirve su apoyo, estamos a gusto con ellas, nos podemos desahogar, a lo mejor están hasta pasando por una situación similar a la que está pasando esta mujer y le puede beneficiar. Mantén actividades placenteras previas o busca nuevos hobbies. En nuestro estado anímico, parte de la regulación de nuestro estado anímico son los reforzadores externos que yo obtengo y esos los llevo yo de antes de acudir a un médico. Entonces, si a mí antes me gustaba
la alfarería, ¿por qué no voy a continuar haciéndola? Sí que es verdad que hay hobbies que a lo mejor puedo cambiar porque ahora no son muy adecuados y entonces tendré que buscar otros, pero necesito tener esos reforzadores porque si empiezo a dejar todas las cosas que me hacían sentir bien, obviamente mi estado anímico va a bajar. Fomenta tu autocuidado, va a hacer que te sientas más segura. Cosas básicas, higiene de sueño, es muy importante descansar. Es muy importante descansar para el estado emocional. Dormir, y si no puedo dormir, hay que hacer algo al respecto. Hay que acudir al profesional para que me ayude con técnicas de higiene del sueño y muchas veces se va solucionando simplemente con esto. Y aprender alguna técnica de relajación, hay muchísimas. Cada persona es un mundo y cada mujer tiene que ir eligiendo, o cada varón tiene que ir eligiendo la que le sirve más. Respiración diafragmática, visualización, hay muchísimas. Hay que ensayarlas y entrenarlas y con la que uno se sienta cómodo, pues a por ella. Mantener una dieta saludable te va a hacer sentir más involucrada en tu proceso. Es verdad que este es un trabajo en el cual hay mucho descontrol. Tú no controlas nada. Una paciente en reproducción asistida no controla nada. De hecho, dicen, es que es todo incertidumbre, no sé qué va a ocurrir. Pero esto se puede controlar y la paciente se siente más segura porque dice, bueno, pues algo estoy haciendo. Yo estoy poniendo mi granito de arena. Como saludable, no incluyo tóxicos en mi vida. Todo eso la va a hacer sentir mejor. Realizar ejercicio físico moderado, pues ya sabemos que aumenta la sensación de bienestar, libera endorfinas, con lo cual es otro plus a mantener. Practicar la asertividad. Hay que entrenarse en respuestas ante preguntas molestas o rehusar planes demasiado dolorosos en este momento para ti. Hay momentos donde no se puede afrontar, como decía Miriam, jolín, todo el mundo de repente se embaraza. Hay momentos donde una mujer no se siente capacitada para afrontar eso de una manera saludable y a lo mejor no es necesario que pase por eso, simplemente hay que entrenarla en asertividad, en que tenga herramientas para explicar por qué no puedo en este momento o simplemente en dar una respuesta asertiva sin ofender a nadie y poder salir de ese embrollo, ¿no? Y elegir los planes que de momento me hacen sentir bien hasta que me encuentre mejor. Y para terminar, pues es muy importante buscar información veraz en fuentes médicas especializadas. ¿Por qué? Porque va a minimizar mucho la sensación de inseguridad y al final el hecho de saber que yo tengo un lugar de referencia, me puedo meter en la SEP, me puedo meter en Concibe, son lugares donde yo sé que tengo toda una información veraz, que viene de profesionales, que no voy a estar trabajando sobre mitos o creyéndome mitos que luego al final me pueden perjudicar o boicotear, ¿no? Así que bueno, estos serían los 10 recomendaciones generales. Yo entiendo que debería de ser enfocado como un tratamiento integral, porque nuestra experiencia nos dice que cuando los pacientes pasan por la unidad de psicología, viven el proceso de una manera totalmente diferente. Además es que te lo explican, madre mía si lo hubiera sabido antes, porque lo estoy llevando con una carga, con una losa horrible y realmente se podía haber llevado de una manera diferente. Es un proceso emocional duro, eso es así y no vamos a decir que no lo es, porque lo es, ¿verdad? Pero ayudada es diferente, tienes herramientas, ¿no? Bueno, yo creo que hay en determinadas situaciones que cuando ocurre algo que va a tener un impacto sobre la persona que lo recibe, ya hay situaciones médicas en las que se pone a disposición, ¿no? Personal experto en psicología, ¿no? Para cuando se van a dar determinadas informaciones. Yo creo que esta es una de esas en las que quizá recibir la información al mismo tiempo que apoyo emocional está bien. Yo creo que sí. Vamos a ver, normalmente las clínicas, casi todas las clínicas privadas cuentan con la figura de un psicólogo especialista en reproducción asistida. En los hospitales públicos a veces sí, a veces no, pero en la parte privada está. Pero sí que es verdad que a mi juicio sigue sin considerarse una parte más del tratamiento, se considera un plus y no debería de ser así porque no podemos separar el cuerpo de la mente.
En el momento en que la mujer está pasando al ginecólogo, su cabecita está ahí, sus emociones están ahí y hay que cuidarlas igualmente, porque el proceso se va a llevar de una manera distinta. Y todo esto redunda en que si al final es un tratamiento que dura 1 año, 2 años, 3 años, la diferencia es brutal entre tener una mujer, bueno, con una situación emocional, hombre, complicada, porque estoy enfrentándome a esto, pero bueno, tengo mis herramientas, me ayudan, hago esto, hago lo otro, y más o menos yo siento que controlo mi situación emocional, a decir, bueno, esto es el caos. Me he pasado 3 años en mi vida, como me dicen muchas pacientes, ¿no? Madre mía, es que tengo 3 años en mi vida en negro, porque es que para mí fue horrible. A ver, no hace magia la psicología, pero ayuda mucho, indudablemente da herramientas. Yo de todas formas creo que, aunque ya estamos hablando de reproducción asistida, ¿no? Y de ese momento, yo creo que yo estoy aquí porque o sea, el trabajo que hace esta plataforma es la prevención, ¿no? El saber a qué te expones. Y yo creo que si contásemos con la información necesaria para poder, en una de las visitas de a nuestro ginecólogo, pedir que en la analítica del hierro, el no sé qué, el no sé cuántos, nos pongan la hormona antimülleriana, ya tendríamos mucha parte del camino hecha con mucha anterioridad al deseo de ser madre, porque a lo mejor uno no se plantea ser madre con 18 años, pero quizá tener la información de que tienes una hormona antimülleriana determinada te hace tomar decisiones que te van a hacer vivir la maternidad con una tranquilidad y una ligereza que no se vive ya no solamente las mujeres, o sea, que no vivimos ya no solamente las mujeres que nos enfrentamos a un proceso de reproducción asistida, pero las mujeres en general, o sea, estamos hablando de maternidad, que es algo que se ha retrasado mucho en el tiempo, ¿no? Y que parte de ese retraso, en mi caso no fue así, porque yo era muy joven cuando me ocurrió esto, pero que parte de ese retraso te hace enfrentarte al deseo de ser madre cuando hay muchas menos posibilidades de quedarte embarazada. Entonces, si tú tienes acceso a términos como infertilidad, esterilidad, hormona antimülleriana y demás antes, es algo que puedes prevenir, y esa prevención no solamente afecta a tu físico, ¿no? A la parte física de un proceso de reproducción asistida, sino también a lo que hablamos, ¿no? A la salud mental. Entonces yo creo que este proyecto es importante porque es importante que estemos informados sobre nuestra salud y sobre cosas tan importantes. O sea, es que yo descubrí que era el segundo órgano más grande del cuerpo, el órgano reproductor. O sea, es que, ¿no? Y el primero la piel, o sea, quiero decir, pero ¿cómo que el primero la piel? Es que, y el segundo, y de ambos tengo muy poca información, sé muy poco. Entonces, me parece importante compensar toda esa información que recibimos académicamente muchas veces vinculada a la fertilidad, ¿no? Y a ese imaginario que la da por descontada, pues unir toda esa información con esta, y que estaría genial que viniese, o sea, estaría genial que no tuviésemos que ir a buscarla, o sea, estaría genial pues eso, que los medios de comunicación apoyasen esta prevención, y desde luego también el personal sanitario, ¿no? O sea, los médicos, ¿no? Yo creo que sí, y si no nos lo miden, que nosotras tengamos la información. O sea, yo, una parte de mí que sintió mucha frustración al no saber lo que era la hormona antimülleriana. Al principio me enfadaba, ¿no? con los ginecólogos que había visitado hasta ese momento, y después asumí que yo tampoco me había informado, ¿sabes? Y al final es lo que hablamos, o sea, este proceso ya se vive con culpa. Si encima deriva de la culpa de ignorar tu propio cuerpo, a todos los niveles, a nivel nutricional, a nivel de... O sea, lo que hablábamos del cuidado, este cuidado, o sea, esto habría que ponérselo en la nevera porque nos vale para todo en la vida. O sea, descuidamos partes fundamentales de nuestro cuerpo y de nuestra salud porque vamos a un ritmo que nos impide pararnos a cuidarnos realmente. O sea, ya no es solo ducharnos, ¿no? Es saber qué comemos. Entonces, por eso Concibe me parece una plataforma a la que dar visibilidad. Yo es la primera vez que hablo de esto más allá de mis redes sociales. Es una decisión que a mí me ha costado tiempo tomar, porque es verdad que el proceso no termina el día que te quedas embarazada, es un proceso que va más allá,
pero lo hago porque es que de verdad, a mí tener esta información me hubiese hecho vivir esto de una manera mucho más ligera, ¿sabes? Y por eso también yo escribí esa publicación en mis redes sociales, porque yo espero, o sea, estando aquí o con lo que yo podía hacer en mis redes sociales, dar visibilidad a esto para que en el futuro otras mujeres puedan recorrer, ¿no?, este camino con mucha más ligereza y con mucha más tranquilidad, viendo eso, cómo la maternidad y cómo la infertilidad y la esterilidad forman parte de la maternidad, que es que muchas veces se ha separado y no, es que forma parte de lo mismo. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que tenemos un trabajo enorme de educación para la salud reproductiva. Hasta ahora hemos hecho educación para la salud y esto ya de verdad que es un término que todos ya vamos teniendo en la cabeza. Incluso el médico de familia en muchas ocasiones hace, incluso la enfermera, esa educación para la salud. Los psicólogos siempre hablamos de psicoeducación ante tratamientos, por ejemplo, oncológicos o cosas de esas, pero es que realmente deberíamos de abrir ya el campo de educación para la salud reproductiva. Y entonces, como muy bien dice Miriam, a los 18, cuando vas al gine por primera vez en muchas ocasiones a hacerte una revisión, que haya una especie de folleto, panfleto o 2 minutos del gine que te explique este tema. Bueno, o el día que te mandan la píldora, o sea, a mí me mandaron una píldora que estuve tomando un montón de tiempo cuando tenía una reserva ovárica de, ¿sabes? ¿No? O sea, tener esa información y no tener la otra me parece un disparate cuando estamos hablando de lo mismo, ¿no?, de reproducción. O sea, ¿no?, ¿cómo es posible que te den una píldora y no te den una información relativa a lo que precisamente estás afrontando no tener? O sea, no lo sé. Tenemos mucho trabajo por delante, Miriam.